Durante décadas, el nombre de Raúl Velasco fue sinónimo de poder absoluto en la televisión mexicana, una figura intocable rodeada de aplausos, lealtades forzadas y silencios incómodos, pero hoy esa imagen comienza a resquebrajarse con una voz que esperó 80 años para hablar. Antonio Zamora, conocido como el Zacazonapan, rompe finalmente el pacto no escrito que dominó a toda una generación de artistas y revela una verdad que, según él, nunca pudo contarse sin pagar un precio demasiado alto. Lo que aquí se expone no es un simple recuerdo tardío, sino una mirada directa a los acuerdos ocultos, las presiones tras bambalinas, los favores que abrían puertas y los castigos silenciosos que cerraban carreras sin dejar rastro. Zamora habla de encuentros privados, decisiones tomadas lejos de las cámaras y de un sistema donde el éxito dependía más de obedecer que de talento, dibujando un retrato inquietante del hombre que controlaba destinos desde un solo programa. ¿Por qué cayó tanto tiempo? ¿Qué cambió ahora para atreverse a decirlo todo? Y, sobre todo, ¿qué partes de la historia fueron cuidadosamente borradas para proteger una imagen pública que hoy ya no puede sostenerse sin cuestionamientos? Antes de continuar, si este tipo de historias que revelan lo que nunca se contó te parecen importantes, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque tu suscripción no solo apoya este contenido, también le indica a YouTube que vale la pena seguir mostrando investigaciones que incomodan y despiertan debate. Te invitamos a ver el vídeo hasta el final, ya que cada revelación cobra sentido al unirse con la siguiente y solo así podrás formarte una opinión completa y fundamentada. Y cuando termine, comenta qué fue lo que más te sorprendió, porque esta historia no se entiende en fragmentos y el diálogo que se genera a partir de ella es tan importante como la verdad que hoy sale a la luz. Durante las décadas de los 70, 80 y buena parte de los 90, la televisión mexicana vivió una etapa de concentración de poder pocas veces vista, en la que un solo grupo dominaba la producción, distribución y promoción de contenidos a nivel nacional, convirtiendo a la pantalla chica en el principal formador de opinión, gustos y aspiraciones de millones de personas. En ese contexto surgió y se consolidó la figura de Raúl Velasco, quien a través de su emblemático programa se transformó en mucho más que un presentador, era un verdadero árbitro del éxito artístico. Aparecer en su espacio significaba entrar al imaginario colectivo, vender discos, llenar teatros y asegurar una carrera sólida, mientras que quedar fuera implicaba, en muchos casos, el anonimato o el estancamiento profesional. La televisión no solo entretenía, también legitimaba, y Velasco encarnaba esa autoridad simbólica que decidía quién merecía ser visto y escuchado. Su cercanía con las altas esferas del espectáculo, las disqueras y los ejecutivos reforzaba una red de influencia donde las oportunidades no siempre dependían únicamente del talento, sino de la aceptación dentro de ese sistema. En una época sin redes sociales ni plataformas digitales, el público no tenía alternativas para descubrir artistas fuera de ese circuito, lo que amplificaba aún más el poder mediático de quienes controlaban la pantalla. Así, Raúl Velasco se convirtió en un personaje clave para entender cómo funcionaba la televisión mexicana en su era dorada, un medio capaz de construir ídolos, moldear narrativas y mantener un control casi absoluto sobre lo que el país veía, escuchaba y celebraba semana tras semana. Antonio Zamora, conocido como el Zacazonapan, es una de esas figuras que caminaron durante años por los márgenes de la industria del espectáculo, siempre presentes, siempre observando, pero rara vez ocupando el centro del reflector. Su trayectoria no se construyó desde el poder, sino desde la experiencia acumulada, el trato directo con artistas, productores y personajes clave de una época donde la televisión mexicana se manejaba con reglas no escritas. Zamora fue testigo cercano de cómo funcionaban las oportunidades, los favoritismos y los silencios obligados, aprendiendo pronto que hablar de más podía costar caro. Por eso su figura representa al hombre que supo esperar, que entendió cuándo guardar distancia y cuándo callar para sobrevivir en un medio dominado por jerarquías muy claras. Al llegar a los 80 años, su voz adquiere un peso especial porque ya no habla desde la ambición ni desde el miedo a perder un lugar, sino desde la serenidad de quien ha vivido lo suficiente como para mirar atrás sin urgencias. Su edad le otorga una perspectiva que pocos tienen, la de haber visto caer mitos, cambiar generaciones y desaparecer figuras que parecían eternas. Cuando Zamora habla hoy, lo hace con la autoridad de la memoria y con la libertad que solo da el tiempo, consciente de que su testimonio puede ayudar a comprender mejor una época completa. No se presenta como juez ni como héroe, sino como alguien que decidió compartir lo que vio y vivió, aportando matices humanos a historias que durante años se contaron de forma incompleta. Esa combinación de experiencia, distancia emocional y honestidad tardía es lo que convierte su voz en un referente valioso y difícil de ignorar.
El primer encuentro entre Antonio Zamora, conocido como el Zacazonapan, y Raúl Velasco ocurrió en un momento clave para ambos, sin saberlo, marcaría el rumbo de una relación compleja y determinante. Zamora llegó con la ilusión propia de quien busca abrirse paso en una industria llena de oportunidades, pero también de jerarquías muy definidas, mientras que Velasco ya representaba una figura de enorme influencia, acostumbrado a observar, evaluar y decidir el destino de muchos artistas desde una posición privilegiada. Aquel primer contacto estuvo cargado de cordialidad y expectativas, con palabras amables y gestos que transmitían cercanía, pero también con una sensación clara de quien llevaba el control de la situación. Para Zamora, fue un momento decisivo, porque comprendió rápidamente que no se trataba solo de talento, sino de saber moverse dentro de un sistema donde las relaciones personales tenían un peso enorme. Desde ese instante se estableció una dinámica marcada por el respeto, la cautela y la observación mutua, en la que cada conversación y cada oportunidad abrían puertas, pero también imponían límites. Ese primer encuentro dejó claro que su relación estaría llena de matices, aprendizajes y silencios estratégicos, y que lo que comenzó como una simple presentación terminaría influyendo de manera profunda en el camino profesional y personal de Antonio Zamora durante muchos años. Según el propio Antonio Zamora, el entorno que rodeaba a Raúl Velasco funcionaba bajo reglas que rara vez se decían en voz alta, pero que todos entendían perfectamente. No existían contratos visibles para muchos de los favores que se intercambiaban, sin embargo, el mensaje era claro: la lealtad se recompensaba y el desacuerdo se pagaba con silencio y olvido. Zamora describe un sistema donde las oportunidades no siempre llegaban por talento, sino por cercanía, paciencia y la capacidad de no hacer preguntas incómodas. Artistas, representantes y colaboradores sabían que una invitación, una recomendación o una ausencia estratégica podían cambiar el rumbo de una carrera entera. En ese círculo cercano, callar era una forma de sobrevivir y hablar fuera de tiempo podía significar quedar fuera del juego sin explicaciones. Zamora no lo plantea desde el rencor, sino desde la experiencia de quien aprendió que la televisión de aquella época se movía más por acuerdos implícitos que por reglas transparentes. También recuerda que muchos aceptaban esas condiciones porque el beneficio inmediato parecía mayor que el riesgo a largo plazo, aunque con los años el costo emocional se volviera evidente. Para él, esos silencios colectivos no eran casuales, sino parte de una dinámica que protegía una estructura de poder y mantenía intacta una imagen pública cuidadosamente construida. Hoy, con la distancia que da el tiempo, Zamora explica estos acuerdos no escritos como una realidad normalizada en su momento, una que muchos comprendieron demasiado tarde y que ayuda a entender por qué tantas historias permanecieron ocultas durante décadas. Durante muchos años, la industria del entretenimiento funcionó como un sistema cerrado donde el silencio no era una opción, sino una condición para sobrevivir. Las presiones internas no siempre se ejercían de forma directa, muchas veces eran sutiles, casi invisibles, pero profundamente efectivas. Productores influyentes, ejecutivos de alto nivel y figuras con enorme poder mediático controlaban el acceso a escenarios, contratos y exposición pública, haciendo que cualquier gesto de inconformidad pudiera traducirse en menos oportunidades o, peor aún, en el olvido. Para muchos artistas, hablar significaba arriesgar años de esfuerzo, sueños construidos y la estabilidad de sus familias. Se creaba así un ambiente donde callar parecía la decisión más sensata, no por falta de verdad, sino por exceso de miedo. A esto se sumaba la normalización de ciertas prácticas, favoritismos, acuerdos informales, lealtades forzadas y reglas no escritas que todos conocían, pero nadie se atrevía a cuestionar en voz alta. Con el paso del tiempo, ese silencio se volvía costumbre y luego carga, un peso que muchos cargaron durante décadas mientras el público solo veía la versión pulida de la fama. Hoy, cuando algunas voces comienzan a hablar, no lo hacen desde el rencor, sino desde la necesidad de liberar historias guardadas demasiado tiempo y de explicar que detrás del brillo siempre hubo decisiones difíciles, renuncias personales y verdades que no podían decirse sin consecuencias. Durante años, la versión oficial sobre Raúl Velasco fue la de un hombre visionario, carismático y decisivo para el impulso de innumerables carreras artísticas, un referente casi intocable de la televisión mexicana que supo conectar con el público y convertir su programa en una vitrina de éxito. Esa narrativa, repetida una y otra vez, mostraba a un líder firme pero justo, a un impulsor del talento y a una figura clave del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, según Antonio Zamora el Zacazonapan, esa imagen cuidadosamente construida dejaba fuera matices importantes que nunca se contaron de forma abierta.
Zamora sostiene que detrás del reconocimiento público existía un sistema mucho más complejo, donde el poder se ejercía de manera silenciosa y las oportunidades no siempre dependían únicamente del mérito artístico. Habla de decisiones tomadas fuera de cámaras, de presiones que no se anunciaban y de una estructura en la que muchos aprendieron a callar para no quedar fuera. No se trata, según él, de negar los logros de Velasco, sino de entender que su influencia también tuvo un costo humano que rara vez se reconoció. Mientras la versión oficial celebraba el éxito, la verdad no contada incluía tensiones, miedos y sacrificios personales que marcaron a quienes estuvieron cerca. Para Zamora, contar ahora esta otra cara no busca destruir un legado, sino completarlo, ofreciendo una mirada más equilibrada que permita al público comprender que las grandes figuras también operan en zonas grises. Así, la historia deja de ser un relato perfecto para convertirse en una experiencia más humana, donde el brillo y la sombra conviven y ayudan a entender mejor una época que fue tan fascinante como contradictoria. Raúl Velasco no solo fue un presentador icónico, sino también un hombre con facetas humanas que pocos llegaron a conocer, y algunas de ellas resultan sorprendentemente polémicas. Detrás del escenario, Velasco enfrentaba presiones enormes para mantener su programa al aire, lidiar con artistas exigentes y satisfacer a un público que esperaba perfección en cada transmisión. Antonio Zamora recuerda momentos en los que Velasco mostraba un lado protector, ayudando a jóvenes talentos que estaban comenzando su carrera, guiándolos y dándoles oportunidades que de otra manera jamás habrían tenido, demostrando un lado humano y generoso que muchas veces quedaba opacado por su fama. Sin embargo, esa misma intensidad que lo hacía apoyar a algunos artistas se transformaba en una personalidad autoritaria y hasta intimidante con quienes no seguían sus reglas, generando conflictos y decisiones polémicas que afectaban carreras y amistades. Hubo episodios en los que Velasco ejerció un control absoluto sobre la programación y sobre la vida profesional de sus colaboradores, decidiendo quién podía brillar y quién debía permanecer en segundo plano, lo que generó resentimientos que se extendieron durante años. Zamora también recuerda anécdotas privadas, como la forma en que Velasco manejaba críticas internas o enfrentaba la competencia, revelando que su éxito no era solo producto del talento, sino de una combinación de carisma, estrategia y, a veces, decisiones controvertidas que pocos se atrevían a cuestionar. Estos episodios muestran que, más allá del ícono público, Velasco era un ser humano complejo, capaz de gestos de generosidad y de actitudes polémicas que marcaron tanto su vida como la de quienes lo rodearon, dejando un legado que se recuerda con admiración, debate y fascinación al mismo tiempo. La relación entre Antonio Zamora y Raúl Velasco no solo marcó un capítulo importante en la televisión mexicana, sino que también dejó una huella profunda en la vida personal y profesional de Zamora, moldeando su camino de formas que pocos conocen. Desde sus primeros encuentros, Antonio se vio inmerso en un mundo donde la fama y el poder estaban siempre entrelazados con la necesidad de cumplir expectativas, mantener silencios y navegar alianzas complejas, lo que generó una carga emocional constante. Cada decisión, cada gesto o comentario debía ser cuidadosamente calibrado, y el miedo a un paso en falso afectaba no solo su carrera, sino también su tranquilidad personal. A nivel profesional, la relación le abrió puertas importantes, pero también lo colocó en situaciones donde la competencia, la envidia y los favores políticos eran moneda corriente, obligándolo a equilibrar sus ambiciones con su integridad y convicciones. Esa dualidad, beneficios tangibles frente a tensiones invisibles, dejó en Antonio una mezcla de gratitud y resentimiento que se extendió durante años, afectando amistades, decisiones de trabajo y su percepción de la industria. Sin embargo, también le brindó una perspectiva única. Pudo observar de cerca cómo se maneja el poder, cómo se construyen las imágenes públicas y cómo las verdades ocultas pueden cambiar para siempre la vida de quienes las conocen. A nivel personal, esas experiencias lo hicieron más reflexivo, más cauteloso, finalmente, más decidido a contar su versión de los hechos cuando llegó el momento adecuado, comprendiendo que compartir sus vivencias no solo era un acto de liberación emocional, sino también una forma de ofrecer claridad y contexto a quienes alguna vez admiraron o juzgaron la figura de Raúl Velasco. Estas revelaciones salen a la luz ahora y no antes por varias razones que combinan experiencia, contexto histórico y la madurez personal de Antonio Zamora el Zacazonapan. Durante décadas, hablar abiertamente sobre Raúl Velasco y su poder en la televisión mexicana implicaba riesgos enormes, desde represalias profesionales hasta el aislamiento dentro de la industria, por lo que Zamora, al igual que muchos otros artistas, tuvo que guardar silencio para proteger su carrera y su vida personal. Con el paso de los años, muchas de esas tensiones se diluyeron.
las figuras que antes tenían influencia directa sobre el rumbo de los artistas ya no están presentes, y los ecos del poder absoluto de Velasco se fueron transformando en historia, dejando espacio para que las voces que antes no podían hablar ahora se atrevan a compartir su versión. Además, la edad y la experiencia aportan una perspectiva única. A los 80 años, Zamora puede contar su historia sin temor a perder oportunidades laborales o a enfrentarse a censuras, y también con una claridad emocional que permite narrar los episodios más delicados con honestidad y contexto. La sociedad también cambió. El público de hoy es más curioso sobre los secretos detrás de la fama y la industria del entretenimiento, y existe un interés genuino por conocer lo que antes se mantenía oculto, lo que convierte estas revelaciones en un relato que no solo satisface la curiosidad, sino que también aporta aprendizaje y comprensión sobre cómo funcionaban esas dinámicas. En esencia, lo que antes era un silencio impuesto por miedo y necesidad, hoy se transforma en una oportunidad para documentar la verdad, dejar un registro histórico y ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de conocer lo que realmente sucedía detrás de los escenarios y cámaras. El tiempo permitió que la historia se contara con valentía, perspectiva y la certeza de que, finalmente, podía decirse sin comprometer el presente de quien la narra. El legado de Raúl Velasco siempre ha sido percibido como un símbolo de éxito y poder en la televisión mexicana, un hombre que llevó a millones de hogares el entretenimiento, las estrellas y los programas que marcaron generaciones, pero detrás de esa imagen pública de carisma y liderazgo se escondía un mundo de decisiones controvertidas y maniobras que pocos conocían. Lo que Antonio Zamora revela ahora permite mirar más allá del rostro amable que Velasco mostraba en cámara, mostrando cómo su influencia podía abrir puertas a algunos y cerrar oportunidades a otros, y cómo muchas carreras se moldearon según su criterio personal. Estas confesiones no buscan disminuir sus logros, sino contextualizarlos, permitiendo comprender que el poder conlleva responsabilidades y consecuencias que rara vez se ven desde fuera. Gracias a estas revelaciones, el público puede reevaluar la historia que se contaba sobre él, entendiendo que el éxito que Velasco proyectaba estaba acompañado de tensiones, favoritismos y silencios forzados, elementos que formaban parte de un entramado complejo que definió la industria televisiva de su tiempo. El testimonio de Zamora no solo humaniza a Velasco al mostrar sus decisiones y errores, sino que también aporta una capa de honestidad histórica que hasta ahora había permanecido oculta, permitiendo que quienes crecieron admirando su figura puedan ver a la persona detrás del ícono, y entender que su legado real es una mezcla de talento, ambición, controversia y el impacto que tuvo en quienes trabajaron y convivieron con él. En última instancia, estas confesiones reescriben la historia al revelar que el verdadero legado de Raúl Velasco no se limita a los aplausos ni a los programas exitosos, sino que también reside en las lecciones sobre poder, lealtad y humanidad que solo se conocen cuando alguien como Antonio Zamora se atreve a hablar con la verdad por primera vez. A los 80 años, Antonio Zamora el Zacazonapan rompe el silencio y nos muestra un lado de Raúl Velasco que pocos conocían, revelando secretos, presiones y decisiones que moldearon la carrera de artistas y el rumbo de la televisión mexicana, dejando claro que detrás del éxito y la fama existían acuerdos ocultos y tensiones invisibles al público. Estas confesiones no solo humanizan a Velasco, sino que también permiten entender cómo su poder afectó vidas, oportunidades y destinos dentro de la industria, reescribiendo la historia que muchos creían conocer y mostrando que la verdad completa siempre tiene matices que solo se descubren con quienes vivieron de cerca los hechos. Cada revelación de Zamora nos recuerda que el legado real de los íconos va más allá de la pantalla y que detrás del aplauso siempre hubo decisiones difíciles y consecuencias que marcaron a todos los involucrados. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.